Bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora. Nos gustaría disertar la palabra del Señor y para ello vamos a considerar a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el siglo I, la iglesia estaba pasando por un problema de persecución y muchos de los creyentes del siglo I comenzaron a huir por toda Asia. El versículo 1 nos dice que Pedro escribe esta carta a los expatriados de la dispersión, a todos aquellos que habían sido dispersados, que estaban huyéndole a la muerte. Hoy en día estamos pasando por un momento de mucha crisis mundial. Muchos hemos estado mirando las noticias, cómo las personas a través del mundo, en todo el mundo, han estado muriendo por la pandemia que estamos viviendo. Así que la palabra muerte, la palabra esperanza, la hemos estado escuchando en todos estos días. Así que no somos la única sociedad que ha pasado momentos de crisis, que ha pasado momentos difíciles. Los cristianos del siglo I comenzaron a pasar por este momento de desolación, de desesperanza, por estos momentos de crisis. Así que nos hacemos la pregunta: ¿qué nos sostiene? Y Pedro da la contestación: nos sostiene renacer bajo una esperanza viva. ¿Y cuál es esta esperanza viva? La esperanza viva es Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué Jesucristo es la esperanza viva habiendo resucitado de entre los muertos? Porque venció el mayor temor que podemos tener cualquier ser humano: la muerte. Así que Jesús venció la muerte. No puede haber otra esperanza más grande que la de Jesucristo, ya que Él tuvo la capacidad de vencer la muerte. Así que nos preguntamos: ¿qué provoca la fe en Cristo? Número 1, podríamos decir que una fe inquebrantable. Una fe de aquellos que sobrevivimos a momentos de angustia, a momentos difíciles, a momentos de desolación, a momentos de quebranto. Yo creo que en el contexto de nosotros los puertorriqueños de mi generación, que hemos vivido 2 huracanes, Hugo y George, y hemos vivido un ciclón llamado María, y hemos sobrevivido a ello. En el 2014 hubo una sequía en Puerto Rico. En el 2020 hemos visto terremotos y ahora estamos en un momento de pandemia. Un momento difícil, crítico, pero al igual que hemos sobrevivido a los huracanes, al ciclón, a la sequía, vamos a sobrevivir a la pandemia. Pero tenemos que tener claro que nuestra esperanza debe estar en Jesucristo. Y como dijo el mismo apóstol Pablo: derribados, mas no destruidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nuestra fe en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la muerte, debe estar fundamentada en la resurrección de Cristo, como nos dice Pedro en su primera carta, que la esperanza es una viva y es una de resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Señor venció la muerte. ¿Qué provoca la fe en Cristo? Primero hablamos de la fe inquebrantable. Número 2, hablamos de una iglesia, una sociedad que sirve al necesitado.
Martín Lutero, el reformador de la iglesia en el siglo XVI, hace una declaración bien interesante en un momento de crisis que vivió la sociedad en el siglo XVI, y fue la peste. Esa pandemia que se vive o que se vivió en el siglo XVI le tocó a muchos creyentes también, a muchas personas, a una sociedad, a todo un mundo. Y Lutero da unas claves específicas sobre el proceso y dice que él se somete a tomarse los medicamentos. Él se somete a aislarse de la sociedad para no contaminar a otros. Pero dice algo que me llama mucho la atención y dice: no voy a descuidar al prójimo. Aún en estos momentos en donde estamos aislados de la sociedad, no podemos descuidar al prójimo. Así que de diferentes formas podemos bendecir a aquellos que tienen necesidad, protegiéndonos a nosotros y protegiendo a los demás. Así que la iglesia no puede dejar de ser iglesia. La iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, está para servir a la sociedad. Así que Lutero nos habla y nos dice que como iglesia debemos ser personas, seres que sirvamos a nuestra sociedad desde diferentes ángulos, desde diferentes formas. Así que muchos de nosotros nos hemos tenido que reinventar. Así que no podemos tener quizás contacto personal con otros seres vivos, con otras personas, pero sí podemos dar la mano amiga a aquel que lo necesita. Según el ejemplo que Cristo nos dio de lo que es servicio, de lo que es entregarse al prójimo. Así que me gustaría hablar brevemente de una noticia que leía en el día de ayer. Un sacerdote italiano tiene el coronavirus y dentro de ese proceso de enfermedad se complicó a grado tal que necesita necesitaba un respirador artificial, y quedaba uno, y ese respirador era para él, pero él le cedió ese respirador a otra persona más joven para que pudiera sobrevivir. Él fallece, pero nos da un gran ejemplo de lo que es el servicio al prójimo, de lo que es la labor que tiene que tener la iglesia dentro de un periodo, dentro de un momento de crisis, que es el servicio. Y la fe inquebrantable que es a través de la resurrección de Jesucristo nos lleva a servir a nuestro prójimo, a estar disponible para nuestro prójimo, a brindar esperanza en momentos de angustia, en momentos de soledad, en momentos de quebranto. Así que dentro de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, el apóstol Pedro nos lleva a tener una esperanza viva, y esa esperanza es a través de Jesucristo, que se levantó de entre los muertos. Amado hermano, amigo que me escucha, en esta hora quiero decirte que al igual que la iglesia del siglo I, una sociedad que estaba siendo perseguida por sus creencias, muchos de ellos murieron por lo que creyeron, estaban o estuvieron en momentos de crisis, en momentos de desolación, en momentos difíciles. Y Pedro les da la receta para el problema: renacer bajo una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús venció la muerte y nos da la esperanza que necesitamos para proseguir en el camino. Quiero terminar con unas palabras de Albert Einstein. Él decía: la vida es como correr bicicleta. Mantenemos el balance mientras estamos pedaleando.
¿Qué Él nos quiso decir? Que no podemos detenernos, que aunque estemos pasando momentos críticos, aunque estemos pasando momentos de dificultad, aunque estemos pasando momentos de desesperación, tenemos como sociedad que seguir pedaleando. No podemos pararnos, tenemos que seguir, tomar las precauciones de vida según lo que nos ha dicho los médicos y seguir nuestra misión como iglesia, como sociedad, que es servir al prójimo. Así que en esta hora te doy esta palabra de esperanza, esta palabra de aliento, y que podamos entender que en medio de la crisis sigamos pedaleando para mantener el balance. Y es el balance lo que nos va a ayudar a trabajar con las situaciones emocionales, con los problemas o las circunstancias de enfermedad. Así que busquemos esa esperanza viva que se llama Jesucristo. Que el Señor bendiga a Puerto Rico, que el Señor bendiga al mundo entero, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.